Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 10 de junio. El mapa de tensiones se mueve esta jornada en varios ejes a la vez. Hay un alto el fuego entre Israel e Irán que se sostiene a duras penas mientras los bombardeos continúan en Líbano, una elección presidencial sin ganador definido en Perú que mantiene en vilo a toda la región andina, un golpe ucraniano contra la logística rusa en el mar de Azov, y una diplomacia china que vuelve a Pyongyang después de 7 años de silencio. Cada uno de estos frentes habla del mismo fenómeno, un sistema internacional fragmentado en el que los equilibrios se rehacen casi a diario. Empezamos en el sur de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas han ejecutado en las últimas horas uno de los ataques más significativos de las últimas semanas contra la retaguardia rusa. Drones del cuerpo Azov, junto con unidades de sistemas no tripulados y servicios de inteligencia ucranianos, han alcanzado el puerto de Mariupol, en la costa del mar de Azov bajo control ruso desde 2022. El golpe ha dejado, según el mando ucraniano y confirmaciones independientes, las instalaciones portuarias sin energía, con daños en estaciones eléctricas, radares y centros de control, además de impactos sobre buques de carga. El objetivo militar es claro, limitar de forma significativa el uso del puerto como nudo logístico de las tropas rusas en el sur. Mariupol no es un puerto cualquiera, es la salida marítima que Moscú ha utilizado para mover material militar y, según denuncias de Kiev y de organismos internacionales, también para exportar grano procedente de territorios ocupados. Este ataque se suma a una serie de golpes ucranianos en los últimos días contra buques en los puertos de Mariupol y Berdiansk. La lectura geopolítica es relevante, Ucrania está demostrando que puede proyectar fuerza más allá de la línea del frente con drones de bajo coste contra infraestructuras de alto valor. La cuestión que queda abierta es hasta qué punto este desgaste sostenido en la retaguardia rusa puede forzar a Moscú a reposicionar recursos defensivos en el sur, justo cuando los aliados europeos de Kiev empujan en Londres por reactivar conversaciones directas con Rusia. Saltamos a Oriente Medio, donde el alto el fuego entre Israel e Irán entra en su día 102 en una situación que ningún actor describe ya como estable. El acuerdo, alcanzado tras meses de hostilidades abiertas y mediado en abril por Pakistán y posteriormente prorrogado de forma indefinida por la administración estadounidense, se mantiene sobre el papel, pero las dos partes acusan a la otra de violaciones. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ha enviado un mensaje contradictorio. Por un lado ha pedido públicamente a Israel que no vuelva a atacar territorio iraní y ha hablado de avances en las negociaciones de paz. Por otro, ha indicado a sus negociadores que no se apresuren en cerrar un acuerdo con Teherán. Irán, por su parte, sostiene que tanto Washington como Israel han roto el alto el fuego en distintos episodios recientes. Mientras tanto, el frente libanés se ha reactivado con fuerza. El martes 9 de junio, la aviación israelí golpeó la histórica ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, tras ordenar la evacuación de zonas enteras. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa y datos recogidos por agencias internacionales, los ataques dejaron al menos 14 muertos, incluidos 5 fallecidos en un bombardeo cerca de un centro de la Cruz Roja, aunque la cifra todavía está siendo verificada por organismos humanitarios sobre el terreno. El detonante inmediato es el rechazo de Hezbolá al acuerdo de alto el fuego condicional pactado a principios de junio entre los gobiernos de Israel y Líbano, un acuerdo que exigía el cese completo de fuego por parte del grupo armado a cambio de zonas de seguridad piloto en territorio libanés. La fórmula no ha funcionado. La pregunta estratégica es si el frente libanés acabará absorbiendo la tensión que el alto el fuego con Irán ya no puede contener, o si, por el contrario, una nueva escalada regional puede arrastrar a Teherán de vuelta al conflicto directo. Cruzamos el océano hasta Lima, donde Perú lleva 3 días contando los votos de una segunda vuelta presidencial que el país no consigue desempatar. Los dos finalistas, el congresista de izquierda Roberto Sánchez y la candidata conservadora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, están separados por una diferencia ínfima, por debajo de los 20.000 votos con más del 96% del escrutinio realizado. Según el órgano electoral peruano y medios como Reuters y Le Monde, el conteo final podría prolongarse entre 2 semanas y finales de mes. Esta elección importa más allá de las fronteras peruanas por 2 razones. La primera es que llega tras una década en la que Perú ha tenido 8 presidentes en 10 años, con un Congreso debilitado, escándalos de corrupción encadenados y una crisis de seguridad creciente vinculada a la minería ilegal y al crimen organizado.
La segunda es que el resultado puede inclinar el equilibrio regional en una América Latina ya muy polarizada entre gobiernos de izquierda y de derecha, y donde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro a comienzos de año por fuerzas estadounidenses sigue marcando el debate político del continente. Si Sánchez confirma su ventaja, Perú podría sumarse al bloque de gobiernos progresistas. Si Fujimori da la vuelta al recuento, el eje conservador andino se refuerza. En cualquiera de los dos escenarios, el siguiente gobierno hereda un país fracturado y con un margen estrecho para gobernar. En esa misma región, Washington ha endurecido esta semana su presión sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. El Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visado a más de 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares, en una decisión vinculada directamente a la muerte bajo custodia del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera. La medida, anunciada el 8 de junio, señala explícitamente a figuras como el sancionado Humberto Campbell Hooker, a quien se atribuye haber negado atención médica al dirigente. Es la respuesta más amplia de la administración Trump al deterioro de derechos en Nicaragua y se produce en paralelo a la inestabilidad política venezolana, en lo que se interpreta como una redefinición de la política estadounidense hacia los gobiernos autoritarios del hemisferio. Volvemos a Asia para detenernos en la diplomacia china. Xi Jinping ha completado los días 8 y 9 de junio su primera visita de Estado a Corea del Norte en 7 años, recibido en Pyongyang por Kim Jong-un. El comunicado oficial chino habla de reforzar la asociación estratégica entre los dos países, en un momento en que el régimen norcoreano ha estrechado lazos militares con Rusia y en que Pekín busca recordar que sigue siendo el principal interlocutor económico y político de Pyongyang. La visita coincide con un repunte de la tensión naval entre China y Taiwán en torno a las Islas Pratas, en el extremo norte del mar de China Meridional, donde guardacostas y buques de investigación chinos volvieron a entrar en aguas controladas por Taipei en los últimos días, en lo que el gobierno taiwanés describe como un patrón sostenido de presión. Pekín mueve piezas en dos tableros a la vez, el del eje con Pyongyang y Moscú, y el del cerco gradual a Taiwán. Otros frentes activos siguen exigiendo seguimiento aunque hoy no concentren grandes novedades. En Sudán, las defensas antiaéreas del ejército han interceptado nuevos drones de las fuerzas de apoyo rápido sobre Jartum, en una guerra que ya divide el país entre un este y centro bajo control militar y un oeste bajo control de las RSF. En el Sahel, Mali, Burkina Faso y Níger siguen lidiando con la ofensiva conjunta del grupo yihadista JNIM y del Frente de Liberación de Azawad iniciada en abril, mientras Haití registra niveles récord de desplazamiento interno por la violencia de las pandillas, según Naciones Unidas. El día deja una imagen recurrente. Los altos el fuego se firman pero no se sostienen, las elecciones se celebran pero no se resuelven, y las potencias mayores ensayan acercamientos selectivos para reordenar sus zonas de influencia. La pregunta que queda en el aire es cuál de estos frentes será el primero en obligar al resto del sistema a recolocarse, si el bombardeo de Tiro, el recuento de Lima, los drones sobre Mariupol o el abrazo entre Pekín y Pyongyang. Si este análisis te ha resultado útil, te invitamos a seguir el canal, darle me gusta y compartirlo con quien valore una mirada serena y verificada de la actualidad internacional. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria.